decía Joaco, se va a comenzar la serie de balance y aquí hay una palabra que es trabajo, ¿cierto? Trabajo. Cuando buscamos balance o equilibrio debe haber algo aquí, ¿cierto? Que hace ese contrapeso. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que va aquí? Ayúdenme. ¿Familia? Dicen por aquí. ¿Qué más aquí? Qué bueno porque eso nos va a ayudar a nosotros en la exposición. ¿Qué iría acá? No es una sola persona que hable duro. Descanso. Muy bien. Y pueden ir otras cosas aquí. Vamos a mirar que para que tengamos una vida equilibrada viene descanso. También ustedes se preguntarán por qué los dos estamos aquí. Parte de Conexión Vital es el formato. Es un formato que nosotros estamos probando. Sí, parte de esto es querer probar y junto con mi esposa estamos dando la exposición. Yo venía acostumbrado a darlo solo, pero Eclesiastés, en lo que vamos a mirar, dice que son mejor dos que uno. Y yo me cogí a eso, son mejor dos que uno. Y nos podemos complementar. Entonces, vamos a mirar acerca del trabajo algo. Si nosotros decimos que es descanso, ¿cómo regresamos después de un tiempo de vacaciones a trabajar? Seamos sinceros. Cansado. ¿Cómo? Alguien utiliza otra palabra, ¿no? Pero cansados, agotados. Que decimos, mejor yo llego unos 3 o 4 días antes. ¿Para qué? Para descansar y poder entrar a trabajar. ¿O no? ¿Cierto que eso nos sucede a nosotros? Y nosotros queremos mirar la realidad del descanso a la luz del libro de Eclesiastés. Pero queremos que usted pueda tener en cuenta lo que este texto nos dice a nosotros porque es muy rico. Es demasiado realmente profundo en lo que dice. Entonces, si nos ayudan, por favor, Juan, con el texto. Queremos animarlos a buscar Eclesiastés 4:8. Si usted tiene una Biblia o en su tecnología, Eclesiastés 4:8. On YouVersion, los que están siguiendo el bosquejo. Entonces vamos a mirar la realidad de una persona. Pero esta realidad la palpa y la observa y se da cuenta el escritor del libro, el sabio, el maestro, el predicador. Parece que en algún momento se detuvo por ahí y empezó a mirar diferentes circunstancias, muchas circunstancias que estaban. Y dice, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. No paraba de trabajar. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Otra palabra que aparece en Eclesiastés, saciarse. Saciarse. No se saciaba de las riquezas y nunca se preguntó. ¿Para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer. Nunca tomó un tiempo para parar y decir, ¿para quién trabajo? Y me privo a mi vida del placer. También esto es vanidad y tarea penosa. Y este texto es el que inspiró el mensaje de hoy. Nuestra propuesta es para y pregúntate. Para, detente y pregúntate. Vamos a hacer 2 preguntas en este día. Para y pregúntate. Este hombre nunca paró a preguntarse. Para y pregúntate. ¿Para quién trabajo tanto? ¿Para quién? No para qué. ¿Para quién trabajo tanto? Y cuando hablamos de trabajar tanto es para quién trabajo con angustia, con afán, con aflicción. ¿Para quién trabajo con un esfuerzo agotador? ¿Para quién trabajo demasiado? Incluso más allá del horario que me exigen. ¿Para quién trabajo tanto? Y el texto nos ayuda a nosotros a empezar a dar respuesta a eso. Un hombre solo, sin hijos, sin familia, sin hermano, que sus ojos no se saciaba de las riquezas. ¿Para quién estaba trabajando él? ¿Para quién? Para él mismo. Para él mismo. No estaba trabajando para Dios. Estaba trabajando para él mismo, que ni siquiera tenía tiempo
para interrelacionarse con otros. Hombre solo, sin hijo, sin familia, sin hermanos, sin nadie alrededor. Y a veces uno sí debe parar y pregúntate, ¿para quién trabajas? ¿Para quién haces lo que haces? El trabajo, el estudio, aún lo que nosotros podemos hacer, como Pili decía, para estar en el staff. ¿Para quién lo hago? Y yo soy sincero, muchas veces yo me he parado en esta plataforma donde estamos para mí mismo. ¿Y por qué para mí mismo? Para uno demostrarse algo, para uno sentir que vale. Es significativo que Joaco hace 8 días, hablando del sinsentido del trabajo, mencionó el capítulo 2. En el capítulo 2, del 4 hasta el 8, hay diferentes verbos que muestran cómo él trabajaba para sí mismo. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, construí mis propios huertos. 6, también me construí aljibes. 7, me hice de esclavos y esclavas. 8 termina diciendo, amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Y el 9 arranca diciendo, me engrandecí. Para mí mismo, uno trabaja para una sed que tiene el corazón de uno. Capítulo 1, versículo 8 nos da una claridad de lo que está sucediendo aquí. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de escuchar. Ni se sacian los oídos. Esa es una realidad. Ni se sacian los ojos de ver. Vivimos en esa dinámica de querer saciarnos. Y la palabra saciar aquí es plenitud total. En eso andamos los seres humanos, tratando de encontrar plenitud total, buscar saciarnos, sea en el trabajo, en lo que hacemos. Poder encontrar en eso que hacemos valor, sentido, propósito. Aquí nos dice que trabajaba para él mismo estaba trabajando. Pero ¿qué nos muestra el autor de Eclesiastés? Que también lo encontramos en otros espacios de la Escritura, que somos insaciables. Trabajamos tanto porque somos insaciables, porque nunca es suficiente lo que alcanzamos, lo que tenemos, lo que logramos, hasta dónde hemos llegado. Somos insaciables. Por eso trabajamos para nosotros mismos, porque no nos damos cuenta que nada nos satisface, que es como si nunca llegáramos a un suficiente. Nada es suficiente. Y esto lo refuerza el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Quien ama el dinero. Y créame que en eso caemos todos. Mucho o poco que tengamos. Mucho o poco. Porque trabajamos ¿para qué? Por dinero, por comprar. No, yo trabajo por mis hijos, para mis hijos. Trabaja uno para sí mismo. Porque hay algo dentro de mi corazón insaciable, que nada, absolutamente nada me satisface. Vivimos en una vida de total insatisfacción. Paradójicamente, el texto también nos deja ver que nosotros trabajamos para los demás, para engrandecernos delante de los demás. El capítulo 2, el versículo 9, dice, me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron. Y el capítulo 4, en el verso 4, dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. ¿Y de quién despiertan envidia? Pues de los demás.
Entonces nosotros también trabajamos arduamente, con fatiga y sin descanso, para mostrarle a los demás, para jactarnos, para decir yo sí puedo, yo sí tengo lo que se necesita para vanagloriarme de una u otra forma. Si no trabajamos para nosotros insaciablemente, trabajamos para otros, pero paradójicamente los otros también son insaciables. Entonces nunca es suficiente. Nunca es suficiente, y al final del mensaje me llamó la atención, del primer servicio me llamó la atención que una mujer que trabaja en su casa, desde su casa, me decía, y a veces es peor trabajar en la casa, porque uno no tiene horario, comenzamos muy temprano, terminamos demasiado tarde, y nunca es suficiente para nosotros, pero tampoco para los demás que están a nuestro lado. Entonces, nosotros estamos trabajando para jactarme, para engrandecerme, para que otros vean que soy mejor para lograr metas. Es decir, nunca estamos contentos, siempre habrá un mejor proyecto, siempre habrá algo más grande por hacer, porque somos insaciables. Y vuelve y repite esta misma idea, capítulo 1, versículo 16. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores. Un sentido de comparación. Más engrandecido que mis antecesores. ¿No andamos en esa dinámica de compararnos? Si yo tengo más, se me sube el ego. Si tengo menos, ¿qué pasa? Me siento mal, ¿cierto? Si el otro compra carro 2020, ¿qué sucede? Empiezo a sentir envidia. Dice aquí que genera envidia, se despiertan envidias. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo quiera tener algo mejor, que yo quiera tener un trabajo mejor remunerado, que yo tenga. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero ¿para qué trabajo yo? ¿Para mí o para otros? Esa es la pregunta. Tomémonos 3 segunditos. Para y pregúntate. Para y pregúntate. Es el título de la exposición. ¿Para qué? ¿Para quién trabajo? Paradójicamente, cuando uno para y se pregunta para quién trabaja tanto, a veces se da cuenta que esa falta de saciar llega a la relación de pareja. ¿Cuántos matrimonios se acaban porque el uno le dice al otro, pero tú no das tanto como yo doy? Pero tú no has llegado académicamente al mismo lugar que yo he llegado. Y entramos en un sentido de competencia en la relación de pareja que se destruye la familia porque somos insaciables. Nosotros no dimensionamos hasta dónde trabajamos por saciarnos desde lo insaciable, porque es algo que no va a encontrar una plenitud. Vendría una segunda pregunta. ¿Qué pierdo al trabajar tanto? Y ¿qué pierdo? La palabra pierdo es frustración, frustrado, fracasado. Esa palabra originalmente es fracasado. Si lo unimos con el otro, ¿para quién trabajo? Dice ahí, ¿qué pierdo al trabajar tanto? Hablábamos con alguien en la mitad de las 2 reuniones y dijo, me dediqué a trabajar un tiempo de mi vida en los Estados Unidos. Y el ritmo de trabajo era violento. Yo llegaba a mi casa a 10, 12 de la noche y tenía que despertarme otra vez a las 4 de la mañana para comenzar. Y así eran todos los días, todos los días. Por eso es para y pregúntate, ¿qué pierdes? De pronto en este tiempo, ¿en qué área de tu vida o en qué te sientes fracasado? Esa persona dijo, nunca tuve tiempo con mi familia. No tuve tiempo con mi familia. No pude disfrutarlos. Decía más adelante, porque necesito tener más. Necesito adquirir más
para ellos. Lo triste, decía este hombre, es cuando ya no tuve más, me quedé sin familia. Todo lo trabajé para ellos, pero cuando me quedé sin qué darles, porque aparentemente todo lo que yo daba era lo que valía, no era yo. Entonces surge esta segunda pregunta: ¿qué pierdo? ¿De qué me privo? ¿Qué posibilidades desperdicio en la medida en que yo trabajo tanto? Sobre todo en un lugar como Bogotá. Y como decíamos hace un rato, trabajar puede ser estudio. Puede ser, estoy tan desgastado en el estudio que ni siquiera tengo tiempo para otras cosas. ¿De qué me pierdo cuando trabajo tanto? Y queremos ir a Eclesiastés 4:6. Ahí hay una frase muy, muy profunda, potente y poderosa. Ahí, no, aquí está. Más vale poco con descanso que mucho con fatiga. Más vale poco con descanso que mucho con fatiga. Y nosotros no vivimos desde ahí. Es mejor mucho, a pesar del trabajo desgastante, fatigoso, extenuante, que incluso nos impide disfrutar el día a día de la vida. ¿De qué me pierdo? De disfrutar el descanso. Hemos perdido el sentido de lo que significa descansar. Puede ser 1 o 2 días a la semana, puede ser 10, 15, 20 días en unas vacaciones al año. Entonces decimos que aquí debe ir descanso, pero si no logramos descansar, si no logramos disfrutar de eso, entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Vivimos una vida desbalanceada, no equilibrada. Sin equilibrio. Pero vamos a mirar que nosotros salimos a descansar para que descanse ¿qué? El cuerpo. El cuerpo, ¿cierto? Necesitamos descansar, playa, brisa y mar. Y la realidad es que regresamos peor de cansados. Cuando nosotros teníamos los hijos chiquitos, irse a vacaciones, padres, era una tortura. Total. Nos vamos a descansar, pero ellos corrían para un lado, corrían para otro. Lo único que uno podía aprovechar era cuando se dormían, pero era un poquitico. Yo me acuerdo que tú te quedas aquí, yo me voy a la piscina, ¿sí? Pero era una tortura, uno regresaba peor. Y hay algo muy profundo que nos dice Eclesiastés, capítulo 2, hablando acerca del descanso, versículo 22, capítulo 2, 22. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Es otra palabra de afanarse que aparece en todo el libro de Eclesiastés. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y ni siquiera de noche descansa su mente. Entonces lo que empezamos a darnos cuenta es que no nos alcanzamos a dimensionar que lo que necesita descanso es la mente, no es el cuerpo. Nosotros hemos hablado que en Conexión Vital hay momentos en que decimos, haz silencio. Una vez pusimos el cronómetro porque la propuesta era estar en silencio 2 minutos. Y la gente empezaba. Ni siquiera 2 minutos podemos parar, estar en silencio y quietos. No sabemos qué es el descanso porque creemos que el descanso tiene que ver con el cuerpo, mientras que el descanso tiene que ver con la mente y con el alma. Entonces buscamos el descanso en el lugar equivocado y en la forma incorrecta, y por eso nos privamos de disfrutar del verdadero descanso. Incluso este es un tiempo en que mucha gente sufre de insomnio, porque no para de pensar, porque la mente no para de imaginarse.
Cuando es del trabajo, por lo que me faltó por hacer o por lo que tengo que hacer, sea en casa o sea en la oficina o sean las responsabilidades académicas. En cualquier lugar nos privamos de la posibilidad de disfrutar del descanso, pero también del trabajo como tal, porque el trabajo no es malo, es bueno, es una de las maneras en que Dios provee para nosotros, pero a veces ni siquiera llegamos a disfrutar del fruto del trabajo que tenemos, porque estamos afanados por llegar a más, por llegar a otro punto. Entonces ni siquiera disfrutamos del descanso, del trabajo, ni del fruto del trabajo. Y en un sentido, no disfrutamos del otro. Nos llamó la atención que esa frase de más valen dos que uno está en este contexto. Es Eclesiastés 4:9. Dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Nosotros decimos, solo llego más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Cuando nosotros desequilibramos con el trabajo, perdemos la perspectiva de disfrutar aún a los que están a nuestro alrededor. Se llame esposo, se llamen hijos, se llamen amigos, se llame familia, se llamen compañeros de trabajo. Perdemos la posibilidad de disfrutar de lo bueno que Dios nos da. Al inicio, el predicador, el maestro, capítulo 1 dice en el versículo 3, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse? Y uno se responde, ¿qué saca uno de afanarse? ¿Cuál es la respuesta? Nada, ¿cierto? Pero lo tenemos aquí, pero no acá. Porque vivimos en un continuo afán, vivimos en un corre-corre, vivimos en que no podemos parar. Así vivimos nosotros, cada uno en la labor que pueda tener. Y dice aquí que no descansa la mente. Hoy está la modalidad del trabajo en casa. ¿Sí o no? Para ser más productivos, para que las personas puedan estar en un mejor lugar, pero es todo lo contrario. O los que todavía están en oficina, ¿qué hacen? Cogen el maletín, su computador y se llevan el trabajo ¿para dónde? Para la casa. Y si no se acaba ese trabajo, ¿en qué empieza a pensar mientras está tratando de dormirse? ¿En lo que le faltó? En el trabajo que no terminó. Por eso queremos animarte. Para y pregúntate, ¿para quién trabajo tanto y qué pierdo? ¿De qué te estás perdiendo? ¿De disfrutar de qué o de quién te estás perdiendo al afanarte tanto? Nos llamó la atención que estuvimos leyendo la carta de una hija a su papá. Creo que todos hemos escuchado esta carta que escribió María Luisa Yepes a Carlos Raúl Yepes, el que era el presidente del Banco de Colombia. Sí, nos llamó la atención porque fue una carta que ella le escribió decir, papá, no aguanto más. No aguanto más porque tú estás en una dinámica de trabajo, una dinámica laboral que te va a acabar y que te va a matar. Vivimos unos periodos de cada 4 meses tú estás bien, sales y dices yo puedo, tengo que trabajar por la sociedad y por el mundo. Y es interesante que ella, después le hacen una entrevista, él lee esta carta y él toma la decisión de renunciar. Porque pudo entender qué era lo que estaba pasando en su vida. Pero ella habla acerca del equilibrio, que fue lo que nos llamó la atención. Porque ella en la entrevista dice, María Luisa, la hija de Carlos Raúl Yepes, dice, sostiene que la decisión de su padre de renunciar para recuperar su salud física y mental, no dormir y estar pensando solo en lo que yo tengo que hacer, enferma, para recuperar su salud y compartir más con su familia es una lección de vida. Muchas veces no somos capaces de equilibrar las cosas importantes de nuestras vidas y nos volcamos mucho hacia algo, sea el trabajo o el estudio. Él decidió hacer un alto, para y pregúntate, fue lo que
él hizo. Eso le decía a la hija, para y pregúntate. Él decidió hacer un alto en el camino para priorizar lo que verdaderamente es importante. Y creo que esta carta que ella le escribe a su papá, diciéndole, es esa misma carta que está aquí en Eclesiastés. Para cada uno de nosotros. No sé cómo estamos viviendo, pero es una carta de amor, de decir, necesitas reevaluar. Necesitas mirar, preguntarte, reflexionar. ¿Qué es? ¿Qué es lo prioritario? ¿Y qué estás perdiendo? ¿O qué perdiste ya? Porque tú puedes decir, ya pasó mi vida laboral o he trabajado tanto, pero perdí esto y esto. Hay gente que dice, perdí mi juventud trabajando y no la pude disfrutar. Disfrutar es un regalo de Dios. En este mismo libro, en el capítulo 5, el verso 19, dice, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Disfrutar lo que recibo es un regalo de Dios. Me privo de disfrutar lo que Dios me da en la medida en que me desgasto trabajando tanto, aún estudiando tanto o invirtiendo hasta la fatiga, hasta el desgaste físico y emocional. Cuando me quedo metido ahí, me pierdo de todas esas cosas. Hay 4 elementos que tú hablabas que se disfrutan en el descanso, cuando uno para. Esos 4 elementos son parar. Yo necesito parar. Nosotros fuimos hechos para parar, disfrutar, descansar y contemplar. Esos elementos están dentro de ese disfrutar y ese descansar, parar, descansar, disfrutar y contemplar. Es mucho más que irse a unas vacaciones por allá. Son esos 4 elementos profundos. Parar, descansar, disfrutar y contemplar. ¿Por qué? ¿Por qué esos 4? Porque el que escribe el libro no se queda ahí porque nos quedaríamos en la superficie. Él va mucho más allá. Porque él está diciendo, si este hombre se hubiera parado y se hubiera preguntado, ¿qué me pierdo? ¿O en dónde yo me siento frustrado, fracasado? Es porque el libro nos lleva a nosotros a decir que nosotros nos perdemos la posibilidad de disfrutar en la plenitud quién es Dios. Este libro nos lleva a eso. Importante la familia, importante lo que nosotros podemos perder, pero mucho más allá va de una manera mucho más profunda. Yo pierdo la perspectiva de quién es Dios. Es una pérdida total y absoluta. En el capítulo 12, en varias ocasiones, nomás desde el verso 1, dice, acuérdate de tu Creador. Perdemos la perspectiva de recordar que la vida nuestra le pertenece a Dios, que aquí no es la eternidad, que aquí empieza, pero continúa. Nos afanamos tanto por hacer tesoros aquí y perdemos la perspectiva del tiempo. Perdemos la perspectiva de darnos cuenta que el único que sacia el alma con su amor es Dios mismo. El único que puede traer una plenitud y llegar hasta el suficiente es Dios. Cantábamos en varios de los cantos de esta mañana, solo en tu nombre confiaré. Pero a veces cantamos y no nos damos cuenta que al salir de aquí vivimos diferente. Necesitamos en el día, no hay que esperar las vacaciones, para hacer unas micropausas y poder detenernos
y retomar la perspectiva correcta de quién es el que me sacia. ¿Quién es el que me puede dar todo lo que necesito en lo más profundo de mi ser y aún en lo más externo? En la provisión económica, en la provisión de salud, en la provisión de estudio, de trabajo. En todos los frentes de la vida, solo Dios puede saciar. Solamente puede Dios darle valor a mi vida, propósito y razón de ser. Y todo el desarrollo que hace el autor del libro, capítulo 12, versículo 6. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate del que te hizo. Acuérdate que tú eres una criatura de Dios y que tienes limitaciones, que tú no te puedes autosatisfacer, que tú no te puedes autosaciar, que tú no te puedes dar valor. Acuérdate de tu Creador, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios y Él solamente te puede dar ese valor. Acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Aquí está hablando de todo llegue a su fin, todo se termina, vamos a morir. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Nos olvidamos y perdemos la perspectiva de Dios, pero perdemos la perspectiva de Dios cuando nosotros perdemos la perspectiva de que somos limitados. Acuérdate de tu Dios. Ese es el desafío. Ese es el desafío de nosotros decir, ¿para quién trabajo tanto y qué pierdo? Nos perdemos de la posibilidad de lo que decía Joaco la semana pasada. Al final de todo, teme a Dios. En el capítulo 8, el verso 12 dice, el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. La perspectiva correcta de quién tiene todo el poder y la autoridad, de a quién debemos servir, amar y para quién debemos vivir. En un sentido, nosotros no ponemos a Jesús en el centro. No tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios. Entonces, no tenemos una reverencia delante de Dios. Ustedes saben que hoy día las autoridades son las personas de quienes nos burlamos, nos reímos, hacemos chistes, porque vemos toda su corrupción, porque vemos toda su incongruencia. A pesar de desencantarnos de la gente, lo que Dios nos anima es, no se desencanten de mí. No pierdan la perspectiva correcta de quién soy yo como su Dios que les sacia, que les ama, que les provee de lo bueno, que multiplica y fructifica su trabajo. Y esto nos lleva a nosotros al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, porque parece que Jesús hace la lectura de lo que estaba sucediendo en Eclesiastés, de ese afán, de ese cansancio, de ese trabajar tanto, de eso perder. Y Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Ese cansancio y ese agobio tiene que ver con para quién trabajo tanto. Ustedes que están cansados y agobiados, vengan a mí y yo les daré ¿qué? Descanso. Si nosotros decimos que aquí va la palabra descanso, ¿quién debe ir aquí? ¿Quién? ¿Qué persona debe ir aquí si es la que da el descanso? Según este Jesús. texto. Jesús. Y sigue ahí más adelante. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. No es encontrarán descanso para su cuerpo, para su alma. En lo más profundo de nuestro ser está ese deseo de poder encontrar descanso. Queremos animarles
a cerrar sus ojos. Para y pregúntate, ¿para quién he venido desgastando mi cuerpo, mi alma, todo mi ser? ¿Para quién he trabajado con un esfuerzo agotador, con aflicción y con afán y con tanta angustia? Y al parar y darte cuenta para quién has trabajado, pídele perdón a Jesús por trabajar sin sentido, sin descanso. Pídele perdón por fracasar al privarte de disfrutar de otros, de disfrutar del fruto del trabajo que Él ha bendecido. Pídele perdón porque Él no ha sido el centro del descanso. No has buscado que Él satisfaga tu alma, que Él te dé reposo y refrigerio, que Él te dé nuevas fuerzas. Pídele perdón en este instante. Hay una invitación, vengan a mí. Y usted puede acercarse hoy a Jesús y decirle, sáciame. Sáciame porque Eclesiastés me muestra que soy insaciable, que nada me llena. Dame descanso, dame paz. Jesús dice, vengan a mí. Y esa es la invitación en esta tarde. Y encontrarán descanso para su alma. Hay un deseo profundo de descansar. Una vida equilibrada, trabajo y descanso, pero el descanso se encuentra en Jesús. Nuestras almas necesitan descanso y solo Jesús lo puede hacer. Siga orando ahí a Jesús y pídale que le dé descanso a su alma. El centro de todo eres Jesús. Todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo